Gracias, Joel, por tu ayuda con eso y estoy haciendo algunas correcciones, no os preocupéis. Mientras tanto, yo estaba pensando ahora que oraba por los niños, doy gracias al Señor por nuestra iglesia, de verdad que sí. Y quiero que sintáis que es vuestra iglesia, que cualquier cosa que podamos hacer para mejorarla, lo hagamos, que podamos poner nuestro corazón en ella, porque al fin y al cabo, imaginaros, venir el domingo a adorar al Señor y no estar contento en una iglesia, ¿verdad que no? Pero si vienes aquí y estás contento, el Señor te bendice, orad por vuestra iglesia, que podamos adorar al Señor, agradarle en todo lo que hacemos, en su palabra especialmente, y honrarla en nuestras vidas y crecer en el conocimiento de su gracia. Porque eso es importante, no solo la doctrina, sino también la filosofía de ministerio y también la honestidad de carácter, de santidad delante de Dios. Os pido que oréis por esto. Otra cosa que no he dicho y me acordaba es que Dios mediante en septiembre ahora hay un viaje que se ha organizado a Israel con 10 personas, con el hermano Pau Ortega y Dan Portugal, el hijo de Edmundo, que algunos conocéis. Entonces la idea es que lo van a estar haciendo cada año y en noviembre también, harán uno en septiembre, otro en noviembre. Entonces septiembre ya está ocupado, ya está lleno, noviembre van a empezar a organizarlo. Lo digo por si alguien tiene interés en poder ir a Israel, visitar Jerusalén y otros muchos lugares, oráis, ahorréis y podáis tener la oportunidad. La idea es ponerlo a precio asequible y aún así sé que es dinerito, ronda los 1.200 euros más o menos, pero tampoco es tanto. Si haces Guardiola, 100 euros al mes, al cabo de 12 meses los tienes y puedes ir. Así que es algo que iremos anunciando porque vale la pena. Muy bien, pues esos son los anuncios que yo tenía y vamos a abrir la Biblia, vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a adorar al Señor con su palabra y volvemos a hacer estudio en el libro de Romanos. Estamos estudiando el libro de Romanos. Iremos al capítulo 4, terminamos la semana pasada el capítulo 3 y versículo 31 y hablamos del propósito de la ley y de la ley, si recordáis. Mi propósito la semana pasada, y no os engaño, voy a ser sincero, era haber hablado de las 14 leyes en el libro de Romanos. Me dejé las notas en el despacho de casa, así que no tenía las notas cuando abrí la Biblia y dije, está bien, Señor, tú tienes un propósito y por eso dirigimos la mensaje de la semana pasada sin notas ni comentarios, solo con las Escrituras, a través del propósito de la ley. Hoy tengo las notas, así que hoy vamos a estudiar esas 14 leyes en el libro de Romanos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué es importante esto? ¿Es realmente importante para el creyente de nuestros días? Yo creo que sí que lo es. Y de hecho, el no entender estas doctrinas que vamos a explicar, el no entender las diferentes leyes en el libro de Romanos, ha dado pie a mucha confusión entre hermanos. Y a mucha discusión. La semana pasada, en mi introducción, también hablaba de que cómo debemos entender factores importantes como la ley de Dios, término genérico que usa Romanos, el Antiguo Testamento en varios aspectos, y después la tradición de los hombres, la tradición que esclaviza. No es la ley de Dios que es santa, justa y buena, sino es una tradición de los hombres que forma parte incluso de la cultura judaica. Y ahí me lleva también a la distinción de una palabra. Una cosa es el judaísmo, otra son los hebreos, otra son los semitas, y hay varias palabras que definen varios aspectos, tanto de la nación de Israel como de la lengua israelita o las familias semíticas. Y el no entender esto también da pie a confusión. Y estamos viviendo en días donde necesitamos volver a la profundidad de la palabra de Dios y entender que el Antiguo Testamento tiene verdades para el creyente hoy. Hay un error grande de aquellos que rechazan el Antiguo Testamento como que no tiene nada. Ahora, yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil leer el libro de Crónicas, esos capítulos, 8 o 9 capítulos, de fulanito engendró a sotanito y a menganito y todas esas genealogías. Y dices, ¿esto para qué me sirve a mí? ¿Sabes que el Señor Jesucristo es el único judío hoy vivo? El Señor está vivo, pero es el único judío que tiene completa su genealogía. Las genealogías fueron destruidas en el año 70, en la destrucción de Jerusalén, a mando del general Tito. Así que borraron las genealogías, nadie sabe de quién viene de quién, exceptuando el Señor Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Libro de Crónicas.
están ahí. Su genealogía está registrada para la eternidad en el libro de Crónicas. Así que incluso esa parte nos es necesaria. Y ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Recordad esas palabras? ¿Quién las dijo? El rey David. Pensemos por un momento cuántos libros de la Biblia tenía David. ¿Me ayudáis en este ejercicio? Pensadlo. ¿Cuántos libros de la Biblia tenía David? Yo no quiero olvidar a ninguno, así que he estado pensando, ¿cuántos libros de la Biblia tenía David? Tenía 5. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Tenía 5? Bueno, realmente tenía uno más. Tenía 6. Josué. ¿Verdad que sí? Estaba escribiendo. Y el que estaba escribiendo, porque también había una... sí, es verdad. ¿Había uno más? El primer libro escrito en el Antiguo Testamento fue el libro de Job. Así que tiene 7. 7 libros, David, de la ley, de la Torá, que podía leer. Tenía algo más. Son preguntas difíciles, ¿eh? ¿Tenía David algo más? Si vais al libro de los Salmos, vais a descubrir que algunos salmos fueron escritos por Moisés, para los hijos de Core, Salmo de Asaf, director del coro. Esos salmos, también los tenía el rey David. Así que la Biblia que el rey David tenía era bastante amplia. Y cuando él dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día está en ella mi meditación, creo sinceramente que se refería a la totalidad de la palabra de Dios, no solamente al Decálogo, a los 10 mandamientos, o a las 613 leyes israelíes, judaicas, del Antiguo Testamento, como términos que a veces usamos, sino se refería también a esa totalidad. Y hoy nos acercamos a entender esto, a ver la ley del Señor y cómo la debemos amar con todo nuestro corazón. Cómo la ley nos instruye para llevarnos a Cristo, que es lo que decíamos la semana pasada, y cómo la ley, el Antiguo Testamento, tiene tantas verdades para enseñarnos hoy, que con un mensaje no los cubrimos todos. Pero antes de leer las Escrituras, antes de entrar ya directamente en el tema, vamos a volver a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, es un gran privilegio, es un gran honor abrir tu libro eterno. Y yo sé que tú hoy no nos hablas de una forma audible, nos hablas a través de tu palabra. Y por eso, Señor, nos acercamos a ti, todos juntos como iglesia, para pedirte que tú nos bendigas, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas en tu palabra, en tu ley, perfecta, santa. Y, Señor, nos hagas también entender los tiempos en los cuales tú la diste, el tiempo en que estamos viviendo, y los tiempos que vendrán después de este tiempo. Te pido, Padre, que tú me ayudes a predicar, me ayudes a compartir con los hermanos y también bendigas a los niños que están ahora en sus clases de escuela dominical. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer el capítulo 4 y de hecho voy a usarlo como plataforma, no voy a ir versículo por versículo que vamos a leer, sino que saliendo del capítulo 3 y hablando de la ley, lo voy a usar como plataforma para después ver esas 14 leyes. Vamos a leer el capítulo 4, los primeros versículos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Señor bendiga su palabra, su preciosa palabra. Abraham, según nos enseñan las Escrituras, fue justificado por la fe. Su justificación no fue por las obras de la ley, porque por las obras de la ley, nos dice la Biblia, ninguno será justificado para con Dios. En ese aspecto nos queda claro que ya desde el Antiguo Testamento al Nuevo, ningún hombre fue justificado por las obras de la ley. La ley no justifica a nadie, no santifica a nadie. La ley nos muestra el carácter de Dios, nos muestra cómo Dios exige santidad al hombre y el hombre es incapaz de cumplirla. En ese aspecto, esa ley perfecta y veremos santa, justa y buena, nos lleva a Cristo al reconocer nuestra injusticia, nuestra impiedad, nuestra gran necesidad de Él. Pero la Biblia dice mucho en cuanto a la ley.
Y en el libro de Romanos hablé la semana pasada de esa ley, que es la primera que mencionamos del Antiguo Testamento, que no solamente eran los 10 mandamientos, el decálogo, sino que además habían 613 leyes. Algunas tenían que ver con el culto, las maneras del sacerdocio levítico, las maneras de adorar, los sacrificios, y también tenía que ver con leyes, voy a usar la palabra jurídicas, qué hacer cuando uno, sin querer, se le escapaba el hacha, le daba un golpe al vecino, lo mataba, y qué hacer entonces, o cuando alguien robaba, o cuando alguien encontraba el pobre asno del vecino que se había perdido, la propiedad, el burrito propiedad del vecino, que se había perdido, y recuperarlo y llevarlo a su propietario. Eran leyes que instruían a Israel, al punto incluso, y esto suena gracioso, que hay leyes también de limpieza, como utilizar el baño, algo que pensamos que no, pues ¿cómo usar el baño? La Biblia le dice cómo hacer un agujero en el suelo para usarlo, o cómo vestir, ¿verdad? Cómo no combinar diferentes telas, lino y lana, y no combinarlas, sino... Y todas esas leyes tenían un propósito de instrucción, de enseñanza. A veces incluso en nuestros días vamos a esas leyes y aplicamos esas leyes de una manera muy arbitraria y caemos en un error. Hablaba, por ejemplo, voy a usar algunos ejemplos de la modestia. ¿Enseña la Biblia modestia? ¿Enseñaba la Biblia cómo debían vestir los creyentes? Yo creo que sí, lo digo con mucho respeto, de verdad que sí. Pero incluso enseñó cómo los levitas tenían que llevar los calzoncillos. La Biblia lo enseña. Entonces lo digo con respeto. Pero Dios estaba preocupado por esas cosas porque la Biblia enseña modestia. La Biblia enseña que el hombre no debe vestir como la mujer no debe vestir como el hombre. Y esas cosas están en las Escrituras. Por eso cuando enseñamos modestia, lo hacemos porque la Biblia nos enseña que el creyente debe cubrir, y la palabra modestia quiere decir proteger o cubrir los atributos, ¿verdad? Del cuerpo. La belleza del cuerpo tiene que ser protegida delante de otros ojos que no deben verlo. Así que la modestia es un principio bíblico que debemos enseñar, debemos instruir. El problema básico, y esto lo doy como introducción ahora cuando veréis las demás leyes, es que muchas veces no se ha entendido el espíritu de la ley, se ha mirado la letra de la ley y se ha aplicado esa letra de una manera arbitraria. La Biblia no dice nada que debamos llevar corbata. A veces hablamos con los hermanos que suben aquí a la tarima y yo les digo, hermanos, si tú presides, si tú predicas, si estamos aquí en el coro, estamos con el coro todos bien vestidos, vamos a llevar corbata los que predicamos, los que presidimos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice un versículo en la 4ª epístola de Juan, ¿llevarás corbata? No. Sino porque en nuestra sociedad lo mejor que podemos dar, la manera más elegante de servir al público, es con un traje, es con una corbata. Ahora, si viviéramos en otra sociedad, en la India, tal vez las normas cambiarían. Porque la corbata, y la historia de la corbata, no la menciono ahora, está en el libro que escribí sobre la modestia, es bastante problemática. Pero nos ayuda llevar corbata, llevar una camisa limpia, a dar lo mejor. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos que entender que muchas veces caemos en tradiciones, costumbres culturales protestantes. ¿Verdad que sí? Entonces parece que si no haces algo como todo el mundo lo hace, estás pecando. Y ahí es cuando las tradiciones de los hombres toman el lugar de la palabra de Dios. Y ahí viene el error. Cuando juzgamos, acusamos a personas por no seguir nuestra tradición, aunque sí siguen la palabra de Dios. Y ese fue el problema que los judíos tuvieron. Tomaron la ley y en vez de enseñar el espíritu de la ley y por qué la ley se había realizado, empezaron a enseñar tradición de los hombres. Y esas tradiciones de los hombres hizo que juzgaran a otros que no seguían esa tradición. Y el Señor Jesucristo, con la autoridad como Él era, Dios mismo, tuvo que corregir el espíritu farisaico. Así que mi propósito ahora de hablar de esto es que entendamos
el espíritu de la ley. Y ya he hablado del primer punto, tengo 14, espero tener tiempo antes de comer, si no seguir el próximo domingo. El primer punto es la ley mosaica, la Torá. Y hemos hablado de esto. Si miramos unos versículos en Romanos 2.20, en Romanos 2.20, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y si vamos también al 3.19, hemos hablado de estos versículos en predicaciones anteriores, el 3.19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que vemos en esos versículos que hay una universalidad de la ley de Dios. Porque la ley, tal como fue dada por Dios, es para todos los hombres en cuanto al decálogo, pero hay específicamente para Israel en su pacto con los israelitas, como ahora veremos. De esa ley hemos hablado bastante y hablaremos más, pero hay una ley que hablé muy poco y se encuentra en el 2.45. Vamos a la segunda ley, en el capítulo 2 y versículo 45. En el 2.45 nos habla de una ley que es interesante. 2.45 no tiene 45. Me han robado todos los versículos de la Biblia. Y a mí también. La ley de la conciencia. A ver si ahora os lo encuentro. Vale, es el 15, no es el 45. Si alguien tiene una Biblia con 45 versículos, esa Biblia no es buena. ¿Vale? Romanos 2.15. Mostrando la obra de la ley, pero mirad en esto, de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Lo habéis encontrado? 2.15. Interesante. La ley escrita en sus corazones. La palabra que usamos para referirnos a esta ley es la conciencia, del latín. Con sabiduría, quiere decir. Es una ley que está innata en el hombre. Ahora, ¿quién ha enseñado esta ley? Dios la ha puesto en el corazón del hombre. Es lo que dice la Biblia. Nuestra conciencia es la facultad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Aquí en España está mal matar a alguien. Está mal. Pero que resulta que en África también. ¿Quién ha enseñado? Y aún me dirás, pero los caníbales sí, es que los caníbales mataban a sus enemigos y se comían la parte, esto es un poco gore lo que estoy explicando, comían la parte del músculo que ellos necesitaban. Si no tenían bíceps, se comían los bíceps, y era como un honor comerse al enemigo. Así que había una conciencia que había sido pervertida. La Biblia nos habla que la conciencia del hombre, todo el que Dios ha puesto esas leyes en el corazón, puede ser también oscurecida. Y que llega a un punto en la conciencia del hombre que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y tenemos que entender esto para entender la sociedad en la que vivimos. Cuando miramos las Escrituras, encontramos que Dios dio una serie de leyes a Adán. Dios dio después de la caída una serie de directrices. Abel, Caín, ¿sabéis la historia? Caín mató a Abel. A los descendientes de Adán, Set. Pero después del diluvio, Dios dio leyes. Y esas leyes han quedado selladas en el corazón del hombre. Pero las culturas, cuanto más alejadas están de Dios, más paganas se vuelven, su conciencia queda más oscurecida. Y lo vemos incluso en nuestra sociedad europea, americana. Cuando he dicho paganas, no penséis al pobre negrito que está ahí en la selva, con un taparrabos, ¿no? Hay gente ahí fuera con sus trajes, sus corbatas, sus maletines, sus iPhones y iPads y todas esas cosas que son verdaderos paganos. Porque su conciencia está justificando lo que Dios acusa. Y en ese aspecto son culpables, como dice aquí, delante de Dios. Y sé que hay leyes en nuestra cultura y en nuestra sociedad que Dios aborrece, que Dios no aprueba, pero que la cultura aprueba. Ahora, si yo, y es drástico esto, pero lo digo, aquí en Europa tener relaciones sexuales con niñas está prohibido, ¿verdad que sí? Gracias a Dios. ¿Pedastria se llama?
La palabra siempre... Ahora, aquí, pero hay culturas musulmanas específicamente que se casan con niñas de 4 o 5 años. Puedes leer las noticias y verás todo lo malo que pasa ahí. Entonces, que esa cultura lo apruebe no quiere decir que Dios lo aprueba. Hay cosas que las culturas aprueban que Dios aborrece. Por lo tanto, tenemos que entender que esta ley escrita en el corazón, que llamamos conciencia, a no ser que sea dirigida por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, la conciencia puede ser traicionera, porque el hombre tiene un corazón corrupto. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es la pregunta en la Biblia. Y Dios responde, yo Jehová que pruebo los corazones. Así que la conciencia del hombre puede quedar totalmente obstruida por el pecado. Pero sigamos con la tercera, la ley como principio, el 3.21. Este es interesante, el 3.21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, si leemos el versículo 19, y viene ahí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Cuando uno lee esto, descubres que hay dos cosas que debemos distinguir y ya he hablado antes de ellas. Una, el decálogo, las leyes, 613 leyes, que los judíos tenían que cumplir, pero después se refiere aquí a la ley como un término genérico. ¿Cuánto amo yo tu ley? Solo hace falta leer el Salmo 119 para darse cuenta de la importancia de la ley de Dios. Y se está refiriendo al decálogo no solamente. Se está refiriendo a mucho más del decálogo. Es la totalidad de los oráculos de Dios en el Antiguo Testamento. Y por eso cuando leemos estos pasajes en Romanos, no debe venir a nuestra mente, se está refiriendo a esos mandamientos. Sino tenemos que ver por una parte todo lo que dice bajo la ley, el versículo 19, se refiere a eso, a la ley, al decálogo, a los mandatos, pero después habla de una forma más genérica. Y ese contraste tiene que ser entendido para que podamos entender, porque si no, podemos caer en un error grave. Si yo digo, quiero ver vuestras caras ahora, el creyente nuevo testamentario tiene que guardar la ley. Si yo digo esto de una forma así, lo primero que viene a mi mente es, ¿a qué ley te refieres? ¿Tiene el creyente que traer un cordero? Es el ejemplo que ponía la semana pasada, a la iglesia para ser sacrificado. Eso es la ley. No. Cristo es el cordero. ¿Tiene el creyente, el anciano de la iglesia, los ancianos de la iglesia a partir de ahora no van a ser ancianos, van a ser levitas? No. Ahora, eso es la ley. Sí, es cierto, pero encontramos que hay ciertos aspectos de la ley que han cambiado. No. ¿Cambia Dios? No, Dios no cambia. La ley muestra el corazón de Dios, el carácter de Dios. Pero dejadme deciros algo que ya sabéis, el hombre sí que cambia. El hombre sí que cambia. Y los tiempos del hombre cambian. Por eso nosotros creemos en las dispensaciones, que vienen a decir que Dios no cambia, el método de salvación siempre ha sido el mismo, por gracia, mediante la fe y la obediencia a lo que Él dice. Pero, aunque Dios no cambia, el tiempo sí cambia, el corazón del hombre cambia y el trato de Dios con el hombre cambia. No es lo mismo el trato que Dios tuvo con Adán que el trato que Dios tuvo con Abraham. Son dos tratos muy diferentes. Y no es lo mismo el trato que Dios tuvo con Abraham que el trato que Dios tuvo con Noé. Y cuando uno estudia esas leyes genéricas de la palabra de Dios, te das cuenta que Dios no cambia.
pero que exige al hombre diferentes cosas según el tiempo, como ahora veremos, y eso es importante. Así que tenemos una ley genérica en estos versículos. Vamos más adelante a la ley de Dios, que es mencionada de esta manera, el 7:22, y hablaremos más adelante de este capítulo, el 7:22. Voy a leer el capítulo 7 hasta el 22 hasta el 25. Dice, mira, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Lo habéis marcado ahí? Hallo esta ley, que el mal está en mí. Vale, para un momento, antes de seguir leyendo, ¿se refiere eso a la ley del decálogo? No. Es una ley que el mal está en mí. Esa es la ley. Esa es la ley. Mira el versículo 22, 23. Pero, ya, voy a leer el 22, perdonadme. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Wow! Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Interesantes versículos, y si lo habéis notado, habla, y los tengo ahí apuntados, pero la ley, que el mal está en mí. Versículo 22, la ley de Dios. Versículo 23, la ley de mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? ¿Habéis notado estos versículos? Entonces, ¿a qué se refieren estos versículos? Y ya llegaremos al capítulo 6. Hermanos, esto es importantísimo que lo entendamos, porque esto resuelve muchas de las luchas, sobre todo del creyente recién convertido. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, Dios perdona todos tus pecados. Todos. Los que cometiste en el pasado y los que cometerás en el futuro. Todos. Borrados, limpiados, bajo la sangre del Señor Jesucristo. Justificación por gracia. Y Dios te da una nueva mente para que le entiendas. Dios te da un nuevo corazón para que le ames. Dios te da una nueva voluntad para que le obedezcas. Corazón, mente, voluntad forma el carácter del hombre. Y la Biblia nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Verdad que sí? Los que antes no amábamos a Dios, ahora le amamos. Si a alguno de vosotros, años atrás, os hubieran dicho, un día estarás cantando Roca de la Eternidad en una iglesia evangélica sentado en un banco duro de madera, mirando a un hombre predicar, te hubiera reído en la cara. ¿A que sí? ¿Tú qué dices? Sin embargo, hoy estás aquí con gozo, escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha transformado. Pero hay algo que no ha cambiado en ti. Malas noticias. Hay algo que seguimos siendo nosotros. ¿Y qué es? Nuestra carne. Lo único que no está redimido, cambiado, transformado, es nuestra carne. Y en ese aspecto me refiero a dos cosas. No solo nuestro físico, que va de mal en peor, cuanto mayores nos hacemos, sino lo que la palabra de Dios utiliza la palabra sarx. Ahora, eso es griego, soma quiere decir cuerpo. El cuerpo que vemos, que tocamos, eso no es pecaminoso. Pero la palabra sarx no se traduce cuerpo, se traduce carne. Y hermanos, es el poder de la ley del pecado que mora en mí y me arrastra al pecado. ¿Entendéis esto? ¿Por qué Vale, ejemplos sencillos, para que podamos entenderlo. ¿Por qué tenemos hambre? Porque mi cuerpo me lo pide comer. ¿Por qué tenemos gula? Y la gula es pecado. Porque mi carne quiere más comer. ¿Lo ves? ¿Por qué tenemos lujuria? Porque mis ojos miran lo que es incorrecto. Entonces, la carne es el pecado que mora en mí. Y por eso los creyentes recién convertidos a veces no entienden que este cuerpo nos lleva a pecar. Y cuando pecan se desaniman mucho. A lo mejor no te ha pasado, pero a muchos creyentes, porque la carne te empuja. A Pablo le pasaba, maldito hombre de mí, que me librará de este cuerpo de muerte. Hay una ley en mis miembros que me arrastra a pecar contra el Señor.
Y esta ley en mis miembros no es el decálogo, no son las 613 leyes. No es la ley genérica de Dios como la palabra de Dios, la Torá. Es un poder. Y la ley se refiere a una serie de normas que me obligan. Eso es ley. No he mirado, quería hacerlo, perdóname, no lo he mirado, se me olvidó, pero quería haberlo hecho. El diccionario de la Real Academia Española, la RAE, está en internet. Podéis ver ley, a qué se refiere, y habrá un montón de entradas en la ley. Porque toda palabra tiene una connotación y una denotación. Hay cosas que cuando yo digo ley, puedo connotarlo, clavado, es decir, la ley civil, lo enmarco, puedo tener otros usos. Por ejemplo, yo puedo hablar simplemente que la ley que está obligándome a pagar impuestos. Es muy específico, pero la ley está corrupta. ¿A qué ley te refieres? Es muy genérico. Entonces hay connotaciones y denotaciones en una misma palabra. Y en este caso, la palabra es la misma, ley, poder intrínseco que me obliga. Pero lo que se refiere aquí es esta ley en mi cuerpo que me empuja al pecado. Por eso, ese pasaje tiene que ser entendido cuando hablemos de la santidad y de la consagración en el creyente, cuando habla que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que entender ese versículo en el contexto que aparece, que no se refiere a la ley mosaica, como muchas veces se interpreta, sino se refiere a la ley que aparece en el contexto de mi pecado, de la ley en mis miembros que me arrastra al pecado, la ley del pecado. Y Pablo está diciendo, ya no estamos bajo esta ley del pecado, estamos bajo la ley de la gracia, el perdón de Dios, que es tremendo. Ahora, vamos a seguir leyendo porque tengo más leyes y el tiempo se nos va de las manos. La ley de Dios, el 7, 22 al 25, la ley de la gracia, vamos a 6, 15. Versículo 6 y versículo 15, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Dejadme leer el 14, luego leeremos el 7. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Estos versículos, cuando venimos del versículo capítulo 1, y vamos a capítulo 6, perdonadme, versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En todo ese contexto, versículo 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. En todo ese contexto, Pablo está diciendo que el creyente vive ahora en el poder de la gracia de Cristo. Por lo tanto, ya no tenemos excusa para seguir en el pecado, en la ley del pecado. Antes el borracho no tenía otra cosa que hacer que emborracharse, porque la ley le empujaba a ello, la ley del pecado en su cuerpo. Pero el creyente ya no está bajo esa ley. Os pongo este ejemplo. Vamos a suponer que yo soy un señor feudal, y como señor feudal tengo vasallos que trabajan conmigo. Ley feudal, ¿de acuerdo? Esos vasallos están bajo mi ley y tienen la obligación de obedecerme. Soy un tirano, soy malo, les pido que hagan de todas las cosas malas que os podéis imaginar. Bien. Pongo este ejemplo, después pongo otro. Se muere, me muero yo. Está bien, me muero yo. Este vil señor feudal se muere. Y entra en su lugar un señor feudal que es amoroso, cariñoso, cuidadoso. ¿Va a ser diferente para ese vasallo? Sí. Sí. Pero sigue estando bajo servidumbre. ¿Verdad? Porque aunque sea bueno, aunque sea beneficioso, es un vasallo, sigue estando bajo servidumbre.
Vale, voy a cambiar el ejemplo. En vez de morirse el señor malo, o el señor bueno, en vez de morirse los señores, se muere el vasallo. Entonces el señor va al vasallo y le dice, está bien, vasallo, sírveme la comida. Y el vasallo dice, no, estoy muerto. Bueno, no lo dice porque está muerto, pero no puedo obedecer. Y el señor le dice, pero soy tu señor. Y él dice, no, ya no lo eres, yo estoy muerto. Por más que el señor le pida que haga algo, está muerto. Esto es lo que nos está diciendo estos pasajes, que nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley del pecado que mora en mí. Por lo tanto, ahora el creyente no tiene por qué obedecerle. Si un creyente peca, es porque quiere. Si un incrédulo peca, es porque no puede hacer otra cosa. Porque su conciencia está depravada, su cuerpo es malo, no tiene el Espíritu Santo, él va a pecar. Pero el creyente que peca es porque quiere. Porque tiene la opción de decir, Señor, dame la victoria sobre el pecado, he muerto al pecado, ahora estoy vivo con Cristo. Y esto es importante, porque se me había olvidado este pequeño detalle. El vasallo que ha muerto, viene Dios y lo resucita. Y ahora, quien es el Señor de ese vasallo es Cristo. De hecho, la palabra vasallo es una palabra castellana que tiene un sinónimo que es la palabra logos, doulos en griego. La palabra doulos quiere decir esclavo. Esclavo. Así que tú eres esclavo de aquel a quien sirves, o del pecado para muerte, o de la gracia para vida. La ley del pecado. Vamos a seguir avanzando, que nos queda poco. La ley del pecado. Vamos ahora a ver la ley de la fe que excluye la justicia propia. Capítulo 3, versículo 27. Capítulo 3 y versículo 27. Romanos 3, versículo 27. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¡Wow! Otra ley. La ley de la fe. ¿Qué ley es esta? De hecho, el versículo está hablando anteriormente de la ley de las obras. El creyente no es justificado por la ley. El judío no era justificado por la ley. ¿Por qué? Porque podías jactarte. Nos conocemos, ¿verdad?, entre los hombres. ¿Habéis visto alguno de estos millonarios que hace una gran obra? Y sobre todo se asegura que vaya a las noticias para que la gente se entere. Leía esta semana de los fuegos ahí en Sudamérica, en Amazonas. Y uno de estos actores de cine ha dado $5 millones para ayudar a la causa. Y dices, wow, qué guay. ¿Alguien puede dar 5 millones de...? No. Si yo soy el rico del pueblo y levanto una iglesia, lo primero que hacían era poner el nombre en los bancos de la iglesia, o en un pilar. En las catedrales de Europa es así, o en el campanario. Campana donada por la familia, no sé, Martínez. La gente quiere que los demás sepan lo bueno que soy. Lo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos ser valorados, apreciados. Y Dios dice, tus obras, trapos de inmundicia. ¡Wow! Es importante esto y es muy fuerte. Es hebreo. La palabra en hebreo, creo entender, si recuerdo bien mis notas y lo que he leído, es que es una palabra que se puede también referir a los trapos de menstruación sucios. O sea que nuestras buenas obras para Dios es... Ahora, ¿en qué sentido? ¿Entended esto? En el sentido de que no pagan a Dios la salvación. Porque Dios quiere que hagamos buenas obras. Dios lo quiere. Es parte del fruto del creyente. No es una obra para salvación, pero es una fe que obra. Santiago capítulo 3. Muéstrame tu fe, te muestro mis obras. Y así sé que mi testimonio, mi vida muestra la salvación en Cristo. Bien.
Pero esas buenas obras nunca van a ganar la salvación que Dios ofrece. Y tenemos que entender esto, porque venimos de un contexto católico, apostólico, romano, papista, vaticanista, que seguimos pensando que hay que ser buenos para ir al cielo. Y le decimos a los niños pequeños, sé bueno, que si no, no irás al cielo. Cómete la papilla, que si no, no irás al cielo. No pegues a tu hermano, que si no, no irás al cielo. No muerdas al perro, que si no... Y enseñamos a los niños de esta manera, no dándonos cuenta que les estamos enseñando una fe por obras, una salvación por obras. El propósito de la ley de Dios en todos sus contextos fue llevarnos a la sencillez de caer a los pies de Dios y decir, Dios, yo no puedo. Tu ley es justa, santa, buena y pura, pero yo no puedo cumplirla. Por lo tanto, me aferro a ti. Ahora, voy a terminar ahí en el 8 y luego guardo los otros 7 que me quedan para la semana que viene. Pero voy a decir esto que es importante. Lo que hemos leído en el capítulo 4 empieza esta idea que estoy ahora presentando, que la salvación es por fe. Y es por fe porque Dios es el único que puede justificar al impío. La Biblia dice, el alma que pecare morirá. No voy a ir hoy, voy a ir la semana que viene, pero yo lo adelanto a capítulo 4, versículo 4, que no he leído antes. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Entendéis este versículo, verdad? Tú trabajas, tengo que pagarte. No te doy el dinero porque me gusta eso, sino porque tengo que pagarte. Ahora dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Marcad estas palabras, son tremendas y terminaré con esto mi mensaje hoy. Aquel que justifica al impío. Leed en vuestras casas 1 de Reyes 8, 31 al 32. Leed en vuestras casas Éxodo 23, 7 y Deuteronomio 25, 1. En esos 3 versículos, la Biblia dice, no dará por inocente al impío. Es la ley de Dios. Está en el Antiguo Testamento. El alma que pecare se morirá. Dios lo dijo, es ley. Pero aquí dice aquel que cree, al que justifica al impío. Dios dijo, yo no justificaré al impío. Y aquí dice aquel que justifica al impío. Este es el gran tesoro que tenemos en la gracia de Dios. Que la gracia hace lo que la ley no pudo hacer por nosotros. Justificarnos por la fe, no por las obras. Y nosotros, siendo impíos, viviendo bajo la ley del pecado, de la carne, la esclavitud que produce muerte, Dios nos dio vida y vida en abundancia. Es un buen motivo para salir de aquí contentos esta mañana, ¿verdad que sí? Yo era impío, pero he puesto mi fe en aquel que justifica al impío. Y ahora debo vivir bajo esta norma, sinónimo de ley, bajo esta convicción de vida. Por fe andamos, no por vista. El justo por la fe vivirá. Un versículo que se repite 4 veces en la Biblia. Nuestra vida depende de la gracia de Dios. Que sin esa gracia ya habríamos muerto. No me dirás, ¿y qué en el Antiguo Testamento? También fue por gracia. Recordad al rey David, adúltero, además asesino. Había planeado cómo deshacerse del marido de su amante. Un hombre malo, ¿verdad que sí? Y viene el profeta y le cuenta la historia de un corderito y un hombre que tenía una corderita y el otro que tenía un montón agarró esta corderita y la sacrificó, la mató y se la quedó. ¡Oh! David dijo, ¡qué perverso, qué malo! Y me imagino a este profeta de Dios poniendo su dedo en la nariz judía de este David y diciéndole, tú eres ese hombre. ¿Qué decía la ley de la Torá? La ley mosaica. Si alguien adultera debe ser apedreado.
Es lo que decía. Doy gracias a Dios que esa ley jurídica hoy no se cumple. Dios ya no la requiere. ¿Qué hizo David? Tragar saliva. Y el profeta Natán le dijo, no morirás, sino que Dios ha remitido tu pecado. Recordad lo que la ley decía. El impío no será justificado. Era ley. Pero ahora David le dice, el Señor ha remitido tu pecado. Ningún hombre pecó como David, pero ningún hombre se arrepintió como David. Entendió la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Hemos visto 8 leyes en esta mañana. Dejaré las 7 para el domingo que viene. Pero, amados míos, recordad, la ley de Dios es pura, perfecta, santa, buena, justa. Es nuestro deleite, es meditar en ella día y noche. La ley nos lleva a Cristo. Pero tenemos que entender lo que es la ley en el libro de Romanos. Vamos a orar. Señor, deseo en mi alma que estos pensamientos estén llegando al corazón de mis hermanos, al mío propio, para poder crecer en tu gracia. Para poder amar la ley de tal manera como hizo David, Señor, como lo hizo Josué. Cuando tú le exhortaste, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese versículo es para nosotros hoy. Pero Señor, gracias que los tiempos han cambiado. Tú no, pero tu trato con el hombre ha cambiado. Y por eso hoy vivimos bajo la gracia, habiendo Jesús cumplido la ley en su propósito eterno. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie para entonar un himno.